Ah, se me deslogueó el EVA. Quizás, Acá ya lo tengo. Práctica uno y práctica 2. Acá. no, y otra cosa ahí alineado también con lo que preguntaba, creo que Julián, mientras Ana va seteando, también quienes tengan experiencia laboral, que de repente hay cosas o por lo menos hay procesos que les resulten como más familiares. Quienes no tengan experiencia laboral, lo que siempre decimos es traten de hacer la conexión de cuando van a un comercio y cómo se materializa, no sé, hoy que vamos a ver ventas, bueno, cómo se materializa la venta, a través de qué comprobante, o sea, que más allá de que no tengan la experiencia laboral, que traten de seguir el proceso desde el sentido común, porque atrás de todo esto hay muchísimo de eso. Entonces, nada, por ahí, perdona, Ana, y No, tranqui. Hoy venía pensando en eso de la experiencia laboral, que capaz que muchos todavía no la tienen porque son chicos, pero un consejo, vayan pensando en tener experiencia laboral. En nuestra profesión es fundamental, ¿tá? Hace un par de años yo me encontré con hoy, que es una colega, jovencita, recibida no hace mucho, y en su momento los padres no querían que ella que ella trabajara mientras estaba estudiando, y le faltaba poco para recibirse, faltaban unas materias, y los padres estaban negados, no, 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 queremos que ella estudie, y yo le decía, no, no, en esta profesión es fundamental agarrar experiencia para después tener más posibilidades a nivel laboral. Entonces, es un consejo, Ulises, ténganlo presente si todavía no han tenido su primera experiencia laboral. eh, Realmente vale la pena porque van a poder conectar un montón de cosas. Si bien en la facultad se ve mucha teoría, también se ve cosas prácticas, pero van a entender un montón de cosas que van a decir, eh, a esto le encuentro sentido y les va a ser súper enriquecedor. Así que nada, es un consejo si aún no están trabajando, estaría bueno que empezaran a pensar en hacerlo. ¿Se van a atrasar un poco la carrera? Sí, probablemente, porque bueno, es una responsabilidad del trabajo, pero realmente vale la pena. Bueno, práctica 2. Mencionar, ¿se acuerdan cómo era el caso, no? Aquella empresa que tenía dificultades con el sistema contable, que el proveedor del sistema contable había quebrado, ¿se acuerdan? Y no había podido emitir información del sistema contable desde el año pasado y estaba a marzo del 2025 y no había podido sacar un balancete del 2024. No tenía ningún tipo de respaldo, el proveedor del sistema contable había quebrado y además lo que había pasado era que tenía dificultades con el sistema de facturación electrónica. Si mal no recuerdo, en grandes resúmenes era eso, y además quería abrir una sucursal que era para venta de empanadas, creo que era, ¿no? Y estaba viendo de abrir una sucursal. Entonces nos hacían estas preguntas. Mencionar cuáles son los estados financieros que el nuevo sistema contable debería permitir y presentar en función de las normas contables adecuadas para pymes en Uruguay. Estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de flujo efectivo, cambio de patrimonio, estado de cambio de patrimonio y las notas. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Ahí la compañera mencionó el juego completo de estados financieros que se tienen que presentar de acuerdo a normas contables adecuadas en Uruguay. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Le queda alguna duda? No. Bien, genial. ¿Qué riesgos visualiza en términos del proceso de compras como consecuencia de la captación automática de los comprobantes del sistema de facturación electrónica? Yo ahí lo que puse fue que lo que pasa es, al tener automático, es que cuando hacen compras que van directas,
como ya ese proceso ya pasó, no tenemos la chance de verificar si hace falta comprar más stock de eso que se compró, si le debemos algo a ese proveedor, que en el caso de que le compremos a crédito, si le debemos para poderle pagar, como que se evitan controles que al pasar directo no controlamos esa info. ¿Tiene que ver con la medición, exposición y revelación o no? ¿Querés explayarte un poco más? Como que, espera, no sé a quién le estás hablando. A vos, que Ah, justo... Sí, está, en el tomo decía que como que un buen proceso, tipo, ay, no me sé explicar bien, pero se componía de la medición, la exposición y revelación, o sea, el conocimiento también, reconocer el hecho, medirlo, exponerlo y revelarlo a los estados financieros, como que sea todo acorde y que sean los pasos bien. Entonces, capaz que con la facturación electrónica te estás salteando todos esos pasos. bien. Sí, Lucía, Hola, buenas noches. buenas noches. Profesora, ¿puede tener que ver con los comprobantes manuales, por ejemplo? Ah, ok, bien. Bien. ¿Qué Que, encontraste la, ahí? ¿Qué encontraste que ahí? la facturación electrónica me va a aparecer y los comprobantes manuales en realidad no son subidos ni a DGI ni a ningún lado. Entonces, si yo me guío solamente por la facturación electrónica, me va a faltar una pata. Excelente, exactamente. Sí, sí. Y no solo los comprobantes manuales. Por ejemplo, pueden venir gastos del exterior, facturas de proveedores del exterior que no están dentro de lo que es el ambiente de facturación electrónica acá en Uruguay y por lo tanto esos No, ok. comprobantes no llegan a DGI. Entonces, si yo me voy a guiar solo por lo que llega a DGI por la facturación electrónica, voy a perder de vista los comprobantes manuales, como decía la compañera, los comprobantes que vengan del exterior y quizá contraté servicios que me prestan del exterior y tengo una deuda que reconocer y no estoy reconociendo ni el gasto ni la deuda que tengo con el exterior. Por eso tampoco pasa por facturación electrónica. ¿Sí? Una consideración a tener es que lo de los comprobantes manuales cada vez va a ir reduciéndose porque a partir de este año ya había una resolución de parte de GI de que paulatinamente todos los contribuyentes o la gran mayoría de los contribuyentes iban a estar dentro de lo que es facturación electrónica y se terminó el plazo de incorporar y todos los contribuyentes de IVA a partir de este año quedan obligados a eh, tener facturación electrónica, ¿no? Hay algunas excepciones, las mínimas, pero sí es real que lo que dice la compañera, que los comerciantes que sigan emitiendo a nivel manual no van a pasar por facturación electrónica. Cada vez van a ser menos, pero bueno, sigue estando esa posibilidad. Sí, exactamente, Mayra. Ahí va. Cada vez son menos. Al menos los que son contribuyentes de IVA seguro ya están obligados a partir del 1 de enero de este año. ¿Qué más? ¿Alguien quiere aportar algo más con respecto a esto de los riesgos con la captación automática de los comprobantes del sistema de facturación electrónica? Un poco también yo pensaba en eso que comentó una de las compañeras también de los procesos, ¿no? Si no hay una buena comunicación entre las distintas áreas, puede pasar de que aparezcan muchos comprobantes por facturación electrónica que los hagan distintas áreas y que no comuniquen al sector que tiene que procesar esa facturación electrónica. Entonces, si bien se pueden sacar datos del portal de DGI en servicios en línea, sacar los comprobantes fiscales electrónicos recibidos, se pueden descargar los comprobantes, pero capaz que hay información que el comprobante no tiene, ¿sí? Como por ejemplo, si es un gasto y tiene que estar documentado o tiene que estar registrado en la contabilidad con un centro de costos, por ejemplo, ¿no?
porque a nivel de gestión es importante tomar decisiones y bueno, tengo que saber si ese gasto corresponde, no sé, o a producción o a ventas o a alguna otra área que la empresa desee generar información y tener bien repartido eso, ¿no? Entonces, ese tipo de información, si no es bien comunicada, si no hay un proceso en el cual el que después procesa esa información no sabe a dónde lo tiene que cargar, genera retrasos y genera ineficiencias, ¿no? Entonces, es importante eso. María Patricia. Buenas noches. Sería también como porque, por ejemplo, en una factura electrónica, viste que tiene el QR. Y si los QRs tú no los escaneas, te quedas con la duda, porque a veces los QRs están en una forma negativa o rechazados por la DGI y vos grabas un comprobante erróneo, ponele, y en Ujú, realidad tendrías que solicitarle al proveedor que vuelva a generar una factura, que vuelva a mandar la información del documento, porque a veces no llega correcto a DGI. Muchas veces a mí en mi empresa me ha pasado de que el documento no me baja al sistema propio que debería bajar, y cuando lo reviso en el QR es porque está rechazado por la DGI. claro, Entonces se paga un documento erróneo que el cual no tiene valor para futuras negociaciones, vamos a decir, si tuviéramos problema con un proveedor. claro, Porque bien, está, o sea, no sé si todo el mundo lo hace, pero nosotros revisamos documentación que no llega al sistema, revisamos el QR. Si hay un problema en DGI, el documento se pide que lo note de crédito nuevo, o bueno, o no se lo pagamos directamente. claro, está bien, está bueno ese control. Geslaine, no sé cómo se dice tu nombre, perdón. Yeslaine, Geslaine, bien, sí. No, simplemente iba a decir que pues es un poco lo que vos habías dicho del tema de los comprobantes fiscales que van directo de la DGI, que a veces yo trabajo en un estudio y nos pasa que a veces hay comprobantes que son de un mismo proveedor y tenés que revisar bien para ver si son compras, gastos o lo que sea. Lo mismo con los pagos de los comprobantes. Que a veces está bueno el parametrizar y que todo sea automático, pero hay como un proceso de ver qué es cada cosa que hay que hacer igual. tal cual, tal cual. Tiene que haber mucha comunicación también entre las áreas y saber, ¿no? Porque llegan los comprobantes y, este proveedor capaz que nunca lo vi y dónde lo registro, ¿no? O sea, me llegó pero ¿de qué es? Hay que andar averiguando y uno pierde tiempo, después la información no la tiene en forma oportuna porque está tratando de averiguar, a ver, ese gasto de qué es, quién lo aprobó, cuándo se tiene que pagar, cuáles fueron las condiciones, ¿no? Todo eso es importante también que fluya esa información, porque si no, estamos en el horno. Bien, ahí Rodrigo está haciendo un aporte en el chat. A veces se hacen correcciones con notas de crédito o facturas para corregir notas de crédito erróneas, que en la empresa cliente se pueden contabilizar como compras, cuando en realidad son correcciones. Bueno, eso hay que tener cuidado, ¿no? De ver y si se tiene la posibilidad de incluso, si se detecta que hay algún documento que no se debería haber emitido por parte de un proveedor, por ejemplo, para la empresa, se puede rechazar. Se puede rechazar y en ese caso no se contabiliza, se rechaza y le va a llegar la comunicación al proveedor de que, bueno, que ese documento fue rechazado. Eso es algo que se puede hacer. Bien. En la pregunta 3, ¿qué estados brindarían a la empresa la información que requiere en el último paso? En el último paso, si mal no recuerdo, era esta parte de acá, ¿no? Para la empresa lo más relevante es poder determinar si existen fondos suficientes para afrontar la inversión estimada para iniciarse en la línea de negocios de roticería y cuál es su endeudamiento actual. Pilar, Yo puse el estado de flujo de efectivo porque justamente sirve para eso. O sea, para analizar si puede enfrentarse a una inversión y eso. bien. Cintia, Yo puse estado de resultados porque este estado va a mostrar si la empresa fue rentable en el 2024. bien. María Patricia.
Yo puse estado de situación patrimonial. Bien. Bueno, y si le Yo digo que los... Y puse si le estado de digo... situación, ay, perdón. Dale, Yo Brisa. puse también estado de situación financiera, ya que debería, tipo, ver si puede cumplir con sus obligaciones con los activos que tiene disponible también. Ezequiel dice que puso todos. Y si yo les digo que los tres son importantes, los que acaban de mencionar, ¿por qué son los tres importantes? El estado de resultados para ver si tengo resultados en el sentido de Sí, que si... Claro, si puse tuvimos los anterior tres. ganancia o pérdida, para Yo saber si puse los, manejamos con flujo. Pero, yo el de cambio de patrimonio no lo puse, pero no sé si está bien. pero la situación patrimonial lo que muestra es exactamente eso, muestra si tenés ganancia o pérdida de un ejercicio anterior y de acuerdo a eso, sabes con cuál capital contás como para lo que sigue el ejercicio siguiente. Y bueno, y ahí sabes si puedes afrontar gastos o no. Va, por eso lo tomé por ese lado. Pero el de situación financiera, por ejemplo, te ayuda a darte cuenta si vos podés hacer frente también a tus gastos, Pero ¿no? de repente Porque, puedes hacer frente pidiendo solicitud a un banco un préstamo y sabiendo que lo puedes cumplir si te queda algún saldo de ejercicio anterior. Si ya sabes que vas debiendo anteriormente, ya no te va a quedar saldo. bueno, sí, o sea, en realidad yo considero que todos los estados financieros son importantes para darte cuenta de eso, porque todos reflejan. Depende de depende de cómo los analices, todos te ayudan a tomar ese tipo de decisiones. Porque el de situación financiera te muestra si podés hacer frente o no a tus gastos, o sea, los pasivos, si los podés cubrir con tus activos. El de resultados en realidad te muestra el resultado económico de cada ejercicio. El de situación patrimonial te muestra lo que decía la compañera, que también va un poco de la mano con todos los demás estados financieros. Y el de flujo de fondos, bueno, nada, muestra el flujo de efectivo que tenés en la empresa. O sea, creo que todos son importantes para tomar una decisión así. Y más es una inversión grande e importante. Es Perfecto, me como que encantó. todos se complementan. Y Perfecto. las notas también tendrían que tenerse en cuenta, o sea, todo. Perfecto, me encanta. Yo sé que todavía no vieron todos los estados y cómo armarlos. Eso lo van a ver en CG3. Capaz que tienen la suerte de verme. Ojalá que los que están cursando CG2 salven y me vean en el próximo semestre en CG3 o cualquiera de los compañeros del equipo. Pero me encanta porque en CG3 van a ver todo el armado propiamente de los estados. Vieron en conceptos muy básicamente estado de situación y estado de resultados y hasta ahí, ¿tá? Muy básicamente. En CG3 van a ver propiamente cada uno de los estados y justamente lo que vamos a ver también ahí es la importancia de que tienen todos los estados y que no nos dan información completa por sí solos, sino que requieren del resto de los estados, incluso de las notas. ¿Tá? O sea, todos en conjunto, por eso es obligatorio presentar los que mencionamos hoy en la pregunta 1. ¿No? Estado de situación, estado de resultado integral, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo efectivo y notas. Los 6 son súper importantes y se complementan entre ellos. Me dan información que capaz que uno por sí solo no me da o no me da de forma completa. En el caso, como decía Fernanda, en el caso del estado de situación, voy a poder ver qué tantos activos tengo como para cumplir con los pasivos que tengo con las obligaciones que tengo, ¿no? Si tengo activos suficientes para cancelar los pasivos que tengo. El estado de resultados me va a decir si tuve una buena gestión y tuve un buen resultado. El estado de flujo de efectivo, súper importante porque me dice cómo se generó el efectivo y cómo lo usé. Entonces, ese efectivo, si yo genero efectivo a través de la actividad propia de la empresa, eso es un muy buen indicador. Ahora, si yo no tengo efectivo por la generación por la actividad propiamente de la empresa, significa que me tengo que estar financiando en forma o externa, pidiendo préstamos o a través de aportes de capital de los socios. Entonces, tener un flujo de efectivo bueno, positivo a nivel de actividad, es decir, lo que se genera por la venta del negocio propiamente,
es un muy buen indicador. ¿Sí? Porque si no tengo que alarmarme, ¿qué pasa con esta empresa? Tiene efectivo, pero no lo genera a través de la actividad ni la venta. Lo genera, tiene efectivo porque pidió prestado, se está manteniendo porque todo el tiempo se está financiando y no genera efectivo por la actividad. Ojo, hay que tener cuidado. Entonces, es súper importante. El estado de cambios en el patrimonio también me da información de cómo se movió el patrimonio, más allá del activo y el pasivo, pero si tengo distribución de utilidades, cómo cambió el patrimonio, si hubo alguna capitalización, eso tómelo así con pinzas, no se asusten porque también lo van a ver en CG2, cuando vean patrimonio lo van a ver, pero todos los estados entre ellos se complementan. Por sí solos, si yo miro el estado de situación financiera, no me va a dar información suficiente. Si yo miro solo el estado de resultados, no me va a dar información suficiente. Si yo no miro las notas, porque puede ser de que tenga dinero, pero capaz que tenga alguna restricción con ese dinero. Y eso va a estar revelado en las notas. Supongan que yo tengo 1.000.000 de pesos en el banco y me aparece estado de situación financiera, 1.000.000 de pesos. Está genial. Activo, disponibilidades, caja, 1.000.000 de pesos. Buenísimo. Me da para, y capaz que la inversión que necesito, no sé, es de 700.000 pesos. Está buenísimo. Podría destinar ese dinero de esos 700.000 pesos que tengo en la caja para todo lo que es la apertura del nuevo local. Pero quizás tengo 500.000 pesos que están en la cuenta en un fondo no sé, que tiene algún tipo de restricción y no la puedo usar. ¿Sí? Y entonces me queda un determinado dinero, pero que no me es suficiente porque tengo que pagar determinadas deudas. Entonces, ¿y eso dónde lo voy a ver? Las notas, porque en el estado de situación financiera yo veo el número nada más. Pero en las notas tengo información que me explica cada elemento de los estados, cómo se componen y todo lo que requiere la norma que se revele. ¿Sí? Dale, Victoria. Buenas, mi consulta es la siguiente. Cuando ahora estabas hablando de las notas, viste que como pregunta estados que brindarían a la empresa la información que requiere en el último paso. O sea, pondríamos todos y adicionalmente también serían las notas, como para que quede completa la respuesta. Claro, cuando hablamos de juego completo de estados financieros, incluye las notas. Así que sí, Ok, o sea que la respuesta sería a realizar un juego completo de estados financieros, y eso nos daría toda la información. exacto. Sí, O sea, sería serían, así. Bien. ahí va, serían los mismos que mencionamos en el punto número 1. Ok. Ahí va. Ahí preguntaba Nana, y capaz que está bueno socializarlo para todos, cuando hablamos de flujo de efectivo, si considera también banco. Sí, se consideran banco, caja e inversiones temporarias menores a 3 meses. Es decir, podés tener algún tipo de inversión en un fondo o en un depósito a plazo fijo, siempre y cuando sea menor a 90 días, se considera disponibilidad. Efectivo y equivalentes de efectivo. Es lo que vemos en el estado de flujo de efectivo. No, por favor, Bárbara. Pregunten. A veces también es como les decíamos, ¿no? Hay muchos conceptos quizás que hablamos que son de materias que son posteriores y que las van a entender mucho mejor cuando las vean, ¿no? Y capaz que nosotros pecamos de pensar de que ustedes lo conocen y no, entonces levanten la mano que rebobinamos y lo explicamos. Bien. Y para intercambiar, ¿qué procesos de los analizados en el tomo teórico visualiza que la empresa tendrá en función de la operativa descrita la práctica 1? Dale, Pilar. Puse que va a tener proceso de compras, de ventas, porque se dedica a eso, o sea, a la compra-venta.
de tesorería porque maneja efectivo, podría tener de contratación de personal y si se anexara la línea de negocios de producción va a tener ese proceso de producción. Bien, perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Compras, ventas, tesorería, producción, personal, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. ¿Sí? Bueno, Profe, sí. yo no entendí mucho esa parte, la 4. O Acá sea, yo había puesto como que necesitaba hacer un control interno para garantizar la calidad de la información contable, pero capaz que lo entendí de otra manera. no, viste que en el teórico hablamos de distintos procesos, ¿no? Que están Sí, relacionados con la contabilidad. Y la pregunta apuntaba a eso, a qué procesos, teniendo en cuenta el caso, qué procesos de los que vimos en el tomo estarían, digamos, funcionando con la operativa de esta empresa. Entonces, simplemente era mencionar esos procesos que están en el teórico y que los vimos en la clase pasada. Compra, venta, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, contratación de personal, tesorería y producción. Creo que los mencioné todos, creo que no me faltó ninguno. Era simplemente mencionar eso, los procesos que estarían involucrados en la operativa de la empresa. bien, gracias. No, por ¿Se favor. acuerdan? Creo que era la slide, la de las famosas estrellas que, que les Mm, tratábamos de compartir el otro día cuando decíamos, bueno, ¿cómo podemos vincular los distintos procesos con los estados financieros? ¿Se acuerdan que ahí estuvimos intercambiando? Bueno, nada es estático, pero bueno, que puedan visualizar los principales procesos con la letra, con el caso con el que se estén vinculando. No me acuerdo quién era que traía recién, si incorporara la línea de producción, bueno, incorporaríamos el proceso productivo, que puedan tener como ese seteo de qué procesos van a estar involucrados. Si en la letra les dice que es solamente una empresa que compra y vende, y nada les menciona del proceso productivo, bueno, ya saben que ese proceso en este caso no hace sentido. si Eh, es una empresa, por ejemplo, que brinda exclusivamente servicios, por ejemplo, ya saben de que no va a tener compra de mercadería ni reventa, por ejemplo, ¿no? Entonces va a estar solo asociado a lo que es servicios. Y ahí ya claro. saben de que, bueno. Y ahí buen punto lo que traes, Bárbara, que asociabas producción solamente con procesos industriales de industrias grandes. No, no necesariamente. Nosotros le llamamos producción al proceso productivo que puede ser tipo, como en este caso, que incorporen la nueva línea de negocios de la roticería, porque ahí en realidad tenés determinados insumos, tenés el proceso productivo que se lleva a cabo, que va a ser desde, no sé, la masa para hacer la tarta o las empanadas, la preparación del relleno y ponerle un tercer subproceso que podría ser, no sé, la cocina, el horneado, por llamarle de alguna manera, y una salida del proceso productivo que va a ser la empanada, la tarta. Está bravísimo hablar a esta hora de, de comida, pero nada, lo traigo ahí porque Bárbara no necesariamente está asociado a grandes industrias, sino al contrario, a cualquier proceso productivo que pueda darse, cualquier proceso de transformación que pueda darse en una organización. Y a ver, en el Santiago, con respecto a la tesorería, ¿cómo se distinguiría si utilizan o no? A ver, no entiendo mucho tu pregunta. Si utilizan los fondos, ¿te referís? ¿Querés aportar un poquito más? Dieron ejemplo de ventas y compras, claro. Sí, y tesorería, por ejemplo, otro ejemplo de esos, pero con tesorería. Los procesos de tesorería están asociados a cómo se utilizan los fondos. ¿Sí? Por ejemplo, la custodia, ¿sí? En el caso de
por ejemplo, que tengas cobranzas al contado, ¿no? Por cobranzas por ventas al contado, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso de, bueno, de cómo se da la cobranza, quién la custodia, si se hacen los si se deposita ese dinero después en el banco, con qué frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, si tienen un fondo fijo, cómo se administra, tal cual, ahí como ese aporte de Gonzalo, muy bueno. ¿Qué más? Por ejemplo, yo no sé si ustedes llegaron a ver, si, creo que en CG1, no sé si los que están acá cursaron CG1, capaz que algunos sí, otros no, pero en CG1 creo, no la doy, es la que me falta, pero creo que usaban la cuenta cobranzas a depositar, puede ser. Sí, Sí, bien, fondo gracias. fijo, cobranzas a depositar. Ahí va. Bueno, eso, cobranzas a depositar y fondo fijo está relacionada con procesos de tesorería, ¿sí? Cuando cobro, me quedo con el dinero y tengo que ir al banco a depositarlo para evitar tenerlo en la empresa por un tema de riesgos, de que me roben, ¿sí? Eso está relacionado con el proceso de tesorería. No sé si ahí Santiago quedó. Ahí va, genial. Después, a ver, estoy leyendo el chat. Creo que Rodrigo Sí, planteaba una agencia de publicidad, el proceso creativo. No sería un proceso industrial. A ver, al final del día es como, se considera como un proceso de producción, ¿no? O sea, como, o podría ser también asimilado a un servicio. Este, habría que, es difícil a veces generalizar porque capaz que mencionamos algo generalizando. Este, sí, puede ser. Depende también la actividad que tenga la empresa, ¿no? Si es una empresa, capaz que, no sé, yo lo veo más parecido a capaz que una empresa de marketing un servicio. que haga procesos de diseño para, viste, en ese caso los procesos pueden haber tipo procesos creativos en el sentido de equipos de trabajo que se dividen, no sé, y venden a un cliente no sé, no sé mucho de marketing, la verdad, pero pienso en, bueno, un esquema o una propuesta de servicio de cómo potenciar determinada marca, por ejemplo. Entonces tienen un proceso creativo a nivel de diseño con distintas etapas de, bueno, cómo pueden lanzar una marca, por ejemplo, ¿no? Y darle seguimiento y capaz que eventualmente ir aumentando de escala cómo ofrecer, no sé, al futuro comprador la idea de la marca. No sé si me explico, pero está. Puede estar relacionado, sí. Ahí está, podría llegar a ser igual. Vamos a tratar de no irnos como a casos tan rebuscados porque en ese caso les tendríamos que dar como mucha información para que puedan entender si más bien se trata de un servicio que presta la agencia de publicidad en este caso o si se trata más de un proceso productivo como en este caso que mencionaba Ana. Ténganlo como un genérico, ¿tá? Recursos humanos también tendría, sí, podría estar, está vinculado. A los procesos de personal. Y los endosos y los descuentos de documentos también estarían relacionados con tesorería. Sí. Sí. Lo bueno es ¿Alguno? que han surgido pila de intercambios, Ana, copadas Hola. con estas cosas y que vayan ustedes mismos razonando. Un poco eso es lo que buscamos también a través de estos intercambios, ¿no? Sí, yo me quedé recontenta. El miércoles pasado, cuando terminó la clase, me quedé recontenta. Por eso, me gusta que se genere esto. Bueno, chiquilines, terminamos con la práctica 2 y vamos al teórico. A ver, unidad 4. Unidad 4. Ahí.
Bueno, ventas, cuentas por cobrar y cobranzas. Después vamos a ver compras, cuentas por pagar. Bueno, ventas, cuentas por cobrar y cobranzas. ¿Qué implica esto? ¿Qué me pueden decir? A ver, de ventas, cuentas por cobrar y cobranzas. ¿Leyeron algo antes? Mm, Es un proceso, ¿no? Una vez que Sí, vendes, si vendes a crédito, vas a tener la oportunidad de cobrarlo y una vez que se genere esa venta a crédito, cuando llegue el momento del vencimiento, lo cobrarás. bien. Yo, por ejemplo, no sé si la compañera iba a seguir hablando y le interrumpí. No, no, tranquilo. Ah, yo no leí, pero trabajo con eso. Es una de mis principales tareas en el trabajo. Eh, la verdad no sé mucho qué esperan que digamos, pero la realidad es que yo me encargo de toda la parte de lo que es ventas. Una vez que se realiza la venta, que se emite la factura, comprobante que tenga que emitir. Bueno, siempre llevamos una planilla de control para justamente tener más allá de la contabilidad y de que lo podemos ver en los mayores y demás, porque usamos el sistema de facturación electrónica también, em, tenemos un informe de ventas que sacamos, a ese informe agregamos todas las facturas que salen del sistema de facturación electrónica, más todas las facturas que tenemos manuales, que son muy pocas, pero las agregamos ahí para llevar un control. A su vez, bueno, obviamente hacemos informes en base a lo que se vende, siempre son mensuales, y también llevo las cuentas por cobrar, me encargo de gestionar las cobranzas de una parte de las ventas, porque tenemos diferentes ventas que bueno, que también llevan un control bastante estricto porque bueno, ahí tenés como que tener presente siempre si vendes a crédito, como decía la compañera, si vendes contado, los plazos a crédito, cuándo es el momento de reclamar el pago al cliente, la modalidad de pago, si te paga con transferencia, con cheque, si es con cheque, a qué vencimientos. Bueno, y todas esas cosas. No sé si era eso lo que esperaban, pero eh, bueno, Hiciste, nada. hiciste un buen resumen, Fernanda. Y en la empresa en la que trabajás, ¿qué tipo? ¿Son venta de mercadería? ¿De qué? Sí, ¿Venta de servicios? es una fábrica de aberturas Ajá. que bueno, que tenemos dos diferentes nichos de mercado. Una parte se encarga únicamente de distribución a barracas, almacenes de abertura y demás, y la otra parte, que es de la que me encargo yo, es en obras, edificios en construcción y esas cosas, que nos encargamos de suministrar y colocar las aberturas. Ahí va. ¿Y las producen ahí mismo en la empresa? ¿Las Eh, generan las aberturas? Algunas sí, otras no. Otras capaz que las importan o las Sí, ven, las importamos. compran. Ahí va. Importamos, sí, sí. Bien, bastante completo. Bien, Sí. bien. Bueno, súper, súper bien el aporte ahí de Fernanda. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta, efectos o sea, están relacionados, ¿no? Ventas, cuentas por cobrar y cobranzas, ¿sí? Tener en cuenta en las ventas qué tipo de venta estamos teniendo, si es un servicio, si es un bien, ¿ah? Si se va a recibir un efectivo, transferencia, cuál va a ser la modalidad en la cual se va a cancelar el derecho, en el caso que sea una venta a crédito, ¿sí? ¿Cuál va a ser la modalidad en la que se va a cancelar ese derecho que tenemos? Las condiciones, ¿ah? Las condiciones en las que se va a pactar la venta si es a crédito, ¿sí? Si va a haber intereses en el caso que esté por fuera del plazo normal, las condiciones normales de venta que tiene la empresa, ¿sí? Eso es importante. Y bueno, y que esté bien definidas las políticas, ¿no? Porque a veces pasa de que si no están definidas las políticas, después se generan distintos tipos de ventas que, bueno, a este le aplico, a este cliente le aplico tal cosa, a este otro cliente le aplico otro plazo, y en realidad no hay un criterio uniforme que está difícil después a nivel de gestionar cobranzas, por ejemplo.
el tener políticas definidas en la empresa ayuda un montón a lo que es la gestión de cobranza, ¿sí? Si no, uno se enloquece. Y a veces pasa de que no, la empresa quizás no tenga mucho personal para segregar los procesos, ¿no? Para separarlos. Entonces, también hay riesgos de equivocarnos, riesgos de no tener la información completa porque el volumen de la información es demasiado y no tenemos muchas personas que puedan separar y ver con otros ojos y tener mejor control. ¿Ah? Entonces, en ese sentido es importante. También hay que tener en cuenta el tema de, por ejemplo, los inventarios, ¿no? Si estoy a nivel de una fábrica, por ejemplo, puedo tener distintos inventarios como activo, ¿no? Puedo tener desde materia prima, materiales, eh, productos en proceso, productos terminados, ¿sí? Puedo tener distintas modalidades de ver un inventario en ese sentido. Si se presta un servicio, ¿cómo se va a prestar el servicio? ¿Cómo voy a reconocer la venta por ese servicio que presto? Y ahí vamos a tener que ver el tema de normativa, ¿no? Normativa contable para tener el reconocimiento adecuado, ya sea de la venta del servicio y también de la venta de los bienes, porque hay que contemplar lo que dice la norma a esos efectos. ¿Ah? Y bueno, las ventas involucran distintos tipos de departamentos a nivel de una organización. ¿Sí? El departamento de ventas va a haber seguramente alguien que se encargue de todo lo que es la comercialización, el contacto con el cliente, ¿sí? El marketing a efectos de, bueno, de que la empresa tenga un reconocimiento a nivel de mercado y que llegue, se pueda expandir y pueda generar otros vínculos con nuevos clientes. La atención al cliente, si yo vendo algo y quiero asegurarme de que el cliente quede satisfecho, bueno, capaz que lo que estoy haciendo es haciendo un servicio de postventa para saber qué tan satisfecho estás con la compra de, no sé, el artefacto que hayas comprado o, no sé, por ejemplo, si recibís un servicio, el servicio, por ejemplo, muchas veces pasa de que los servicios de auto, por ejemplo, te llaman o te mandan una encuesta y te piden, por favor, ¿me puedes decir qué tan conforme estás con el servicio del servicio del auto? Y bueno, y uno contesta o ya sea a través de una encuesta que te mandan por WhatsApp o te llaman telefónicamente. Y vos, eso forma parte de estar involucrado desde el lugar de la empresa para saber, bueno, necesito saber qué tan conforme están con el servicio. También están involucradas, como decíamos, los sectores de tesorería, de cobranzas, de contabilidad, ¿no? Es súper importante, porque si no, como decía Fernanda, ella saca mayores y saca informes para ver el tema de las ventas, controlan con facturación electrónica, ¿sí? Eso es importante también. Y la estructura considerará la separación de funciones y la relación costo-beneficio. Bueno, esto medio que lo mencioné hace un ratito. A veces la estructura de la empresa depende de la operativa y del volumen de la operativa. A veces no cuenta con el personal adecuado para separar funciones, ¿sí? Entonces, por lo que me comentaba Fernanda, participás en muchos procesos, ¿no? De ventas, cobranzas, o entendí mal yo. Fernanda, ¿te fuiste? Ay, ¿me podés repetir, perdón, que te me dijiste No, Fernanda? Que- que me parece que participaste en varios procesos, ¿no? Por lo que comentaste, a nivel de ventas, cobranzas, ¿o entendí mal? sí, sí, en ambos, ventas, cobranzas, inventario, ¿Registración contable también? sí, también. Bueno, vieron, ahí en ese caso, no sé cómo es el volumen de ventas de la operativa de la empresa, pero lo mejor sería tratar de que la persona que, por ejemplo,
emite la factura no sea la misma que hace la gestión de cobranza. ¿Tá? En muchos casos es la misma persona la que lo hace por un tema de costo-beneficio. La empresa no puede tener muchas personas en distintas funciones. ¿Tá? Todo va a depender de la estructura de la empresa, si la empresa puede pagar más sueldos y tener más empleados, ¿sí? Explotación laboral se llama eso. Bueno, En depende. realidad, es justo en mi empresa, como te decía, que tenemos dos diferentes mercados. Yo me encargo de la parte de las obras y después está la parte de distribución, que hay una persona que se encarga únicamente de emitir las facturas y otra persona que se encarga de llevar las cuentas corrientes de los clientes y de gestionar las cobranzas. Pero en mi caso, como en realidad son menor cantidad de clientes, porque son obras, no es que tengamos miles de obras ni cientos, sí me encargo yo de ambas cosas. Bien, perfecto. Se puede encontrar 1 millón de casuísticas y podemos estar hablando semanas. Me río por lo que ponen en el chat. No voy a decir nada. A esta hora tal cual. No, pero es eso. Y acá yo creo que en estas cosas y sobre todo en procesos y algo que es re importante que quede claro es que realmente no hay recetas únicas. De repente una empresa puede tener un proceso muy similar a otra y que la estructura que tengan, por la razón que sea, puede ser distinta. O sea, y los controles que se vayan a aplicar pueden ser distintos y quienes interactúan en esos controles, quienes interactúan en esos procesos también. Entonces, dependerá de cada empresa y de los recursos con que cuente y de las decisiones que haya también detrás de eso, ¿no? Hay empresas que querrán priorizar determinados procesos con más recursos o con más condiciones y otras de repente deciden priorizar otros. O sea, muchas veces el proceso de venta tiene como muchos recursos asignados y la separación de funciones capaz que es distinta en un caso o en otro. Nada, perdón que me colgué. No, obvio. Todo aporte bienvenido. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, mueblería, donde los vendedores atienden en el salón de exposición, el pago se realiza en la caja y existe un sector específico de expedición de los productos comprados. Los supermercados, en el que no existen vendedores propiamente dichos, sino que es de autoservicio, es decir, cada uno va, elige lo que quiere y después va a la caja y paga, ¿no? Vieron que ahora los supermercados tienen también esto de las cajas automáticas, ¿no? Esas que La uno pasa, checkout, ¿cómo se le llama? checkout, Checkout. sí, No sabía que se le llamaba así, mirá. sí. Eh, mirá. Em, yo eso, a mí me sorprendió, yo no pensé que se iba a instalar tan rápido acá en Autocaja. Ahí capaz que me suena más, Autocaja sí, Checkout no lo había escuchado. A mí me sorprendió que empezaran a ver tan rápidamente acá en Uruguay y creo que actualmente los supermercados grandes y no tan grandes tienen ese sistema, al menos 2 o 3 mínimamente tienen. Y por un lado me parece ágil, por otro lado lo malo que tiene es que, bueno, le saca la oportunidad a gente de trabajar, ¿no? Pero está. Tiene sus pros y sus contras, creo. Reduce pila el tiempo de la fila, sí, totalmente de acuerdo contigo, Santiago. Em, por eso a mí me sorprendió que bastante rápido se ha instalado eso. Pero bueno, Mm. ahí tienen otra forma distinta de pagar, por ejemplo. Eh, Cafeterías o cadenas rápidas en el que existe un sector que factura, otro que elabora y un tercero que controla lo que entregó y coincide con lo facturado. Las ventas web con un sistema de facturación, distribución y devoluciones. Eso con la pandemia explotó el tema de las ventas web. El e-commerce despegó totalmente con el tema de las ventas web y quedó, y se instaló, ¿no? Y quedó ahí súper desarrollado.
Pero bueno, acá tenemos ejemplos distintos de estructuras organizativas. Creo, Ana, que Victoria y Sí. compañía tiene una pregunta, un comentario. ¿Qué dice? A ver. Buenas. Sí. Sí, en realidad a mí me tocó trabajar en dos empresas diferentes. En la primera tuvimos las máquinas, el proceso de adaptación de las checkout. Son checkout, se llama self-checkout. Y lo que era la educación hacia los clientes de cómo usar las máquinas. Nosotros llegamos a trabajar, teníamos 15 cajas y terminamos trabajando con 5 cajas con personal sí, y más 4 cajas checkout. O sea, para que te das la diferencia, bajaron literalmente a más de la mitad el servicio que brindaban, porque Wow. lo que ellos, o sea, lo que uno de este lado sabe es que se ahorran un montón de plata con las checkouts. Plata que tiene que pagar el empresario por tanto BPS, por leyes sociales, por todo eso, ¿no? Y lo mismo hicieron con la parte de balanzas del puesto, ¿viste? Hoy vas un día, agarras una bolsita, guardás, colocas en lo que es y ya está, nada más, ¿viste? Entonces, eso fue una de las cosas. Después, hoy en día en el trabajo en el que estoy, tenés dos tipos de personal en la parte de cajas y te dedicas las cajeras a lo que es la compra y o sea, la recepción de la mercadería, todo. Trabajamos con un público totalmente reducido, es tipo almacén de barrio, lo que era antes. Sin embargo, tenemos a un gigante al lado que tiene las checkouts y mucha gente te dice que no, que quiere que le atiendan a una persona física, ¿viste? Y estamos literalmente al lado de un súper enorme que estandarizó todo lo posible y habido y por haber, y hay gente que más hoy en día, el público donde nosotros estamos ubicados, que es más longevo, te dice, no, yo quiero que me atienda una cajera, yo quiero que la cajera me lleve la mano y me lleve, o el reponedor, hasta el producto que estoy buscando. Entonces, a veces está eso en las empresas de qué tanto costo puedes minorizar o no hacer, pero qué tanto servicio estás brindando. Hoy en día hay empresas o supermercados que se dedican a eso, al servicio hacia el resto. Claro. Lo mismo que con la pandemia. Nos pasó que los pedidos, o sea, para no recibir las compras, no recibir el público, se pedía por WhatsApp toda la mercadería, se mandaba foto, lo que sea, y se salía afuera a cobrarles con un pozo inalámbrico. Tenías una fila de gente, vengo a levantar pedido a nombre de tal persona. Y era mucho más práctico y fue lo que se trató de adaptar la crisis que hubo, ¿no? Entonces, Sí. ponele hoy en día, tenés personal calificado que se encarga de los stocks, o de hacer los pedidos, o de pagar a proveedores. O sea, tenés personal ya establecido, pero no lo tenés de una formalización exhaustiva. Claro. Sí, no, es todo un tema. Todo un tema. Y Tal cual, lo, pero buenísimo que puedan conectar como con estas cosas, y acá buenísimas estas experiencias laborales que traes, Victoria, pero si no, y fuimos como estos ejemplos bien básicos para que ustedes lo puedan ver también desde el lado del consumidor, sobre todo porque sabemos que probablemente muchos de ustedes no trabajen, entonces también que puedan lograr vincularse con los procesos desde un lugar capaz que no laboral, sino de usuario. ¿Tá? claro. Entonces está ahí, no sé, capaz que han ido y a mí me ha pasado, por ejemplo, o imagínense que mi hermana trabaja en una casa de electrodomésticos, ¿tá? Y no hubiera ningún tipo de separación de funciones, ¿no? Entonces yo voy, me compro, me pago una tele de, no sé cuánto es el mínimo hoy de pulgadas, pero pongámosle, no sé, de 30, pero como es mi hermana la que me la está vendiendo, me vendió la de 30 y me entregó una de 75 pulgadas, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Yo te diría, qué suerte, Laura, que tenés. Ahí es Y afano, si, y si afano, no afano a tenés, la empresa.
Igualmente ahí la empresa no tiene forma de darse cuenta a no ser que lleve un control Sí, de... pues mira la cámara, miras el O stock, sea, cómo no sí, se obvio, el borra. stock, ahí va, digo, que si no lleva un control de stock más allá de las cámaras, eh, no tenés forma de darte cuenta, ¿no? Porque está, o sea, ellos van a mirar la factura y por ahí en la cámara no se ve a quién le emitió la factura por la televisión de 30 pulgadas y le entregó una de 50. Bueno, ahí me estoy riendo, estoy tentada con el chat. Este, ¿tá? Pasa, o sea, pasa y capaz que es muy evidente en una televisión, se lo estoy poniendo como en un caso grosero, pero también lo llevo, no sé si todos conocen, por ejemplo, en Carlos Gutiérrez, que para mí es como en control interno, muchas veces lo usamos como, sin hacerle publicidad a nadie, es como el caso donde tenés como la absoluta separación de funciones, ¿tá? Versus otras tiendas donde tenés como todo todos los pasos del proceso están llevados adelante por una misma persona. Entonces, un caso respecto del otro. Capaz que en una tienda donde atiende una sola persona, no se puede hablar de separación de funciones. Por todo esto que Ana les decía, o sea, porque bueno, tengo un solo empleado y ese solo empleado que tengo es quien hace todo. ¿Tá? Pero les tratamos de traer como estos casos para que les resulte grosero de ver, pero que también vean la importancia del tema de la separación de funciones, la importancia del tema de, de la relación costo-beneficio, porque a veces no es que no quieran, entienden que el proceso podría tener cierto riesgo, y que debería haber oposición de intereses y separación de funciones, pero a veces no se puede, ¿tá? Entonces, por ahí va. Perdón, Ana, que creo que armé un revuelo de aquellos. No, tranqui, estuvo buenísimo. Romina, ¿querías decir algo? Sí, que aparte de, no solo en la parte de separación de funciones, creo que no solamente para evitar, por ejemplo, fraudes y todo eso que comentaban, sino también por un tema de eh, por ejemplo, donde yo trabajo, más que nada, por ejemplo, tiene muchas áreas y tenés que como especializarte en la área que estás, como que tenés que separar sí o sí a las personas por área, porque imposible que alguien se aprenda todos los procesos de todas las áreas. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en atención al cliente, sé todos los procesos de ahí. Después está la parte de, es una empresa que da asistencia, está la parte que coordina. Entonces, claro, cada uno tiene sus procesos que a veces son re largos. Entonces, claro, tenés como que separar para especializarte en cada área, si no imposible. Bueno, lo mismo pasa con nuestra profesión, chiquilines. A ver, ustedes se reciben de contador y es muy difícil que puedan que hagan todo o que se especialicen en todo. Pueden hacer todo, pero de ahí a especializarse van a elegir lo que más les guste. Pero pasa igual. Como los médicos también. A ver, en cada profesión uno después elige en qué se va a especializar, porque hay una amplia gama de oportunidades que se pueden elegir, pero es imposible. Uno puede saber un poco de todo, pero de ahí a especializarse en todo, si alguien lo logra, yo lo aplaudo, que me pase la receta en la que deje más plata. Bueno, Ignacio, sí, estoy contigo, para estar más tranquilo. Yo te diría más que lo que te haga feliz. La plata es secundario, lo que te haga feliz. Cambia la carrera. Bueno, sí, en eso estoy de acuerdo con José. No, no, yo no sé qué, Laura está retentada. Yo les digo que la carrera para mí que hoy da más, menos mal que esto no está grabado, eh, es ingeniería en sistemas. Yo no estoy ni ahí para hacer ingeniería en sistemas, pero bueno, nada. Trabajé en una empresa de software y lo digo con propiedad, pero está. Estudien para contador. No, yo qué sé, es linda la carrera, a mí me gusta mucho, pero hay que hacer lo que a uno le gusta, Ulises. La plata es secundaria, la plata va y viene, pero hay que hacer lo que a uno le gusta. No, y yo creo que también es como ir buscando, a ver, probablemente muchas de las cosas que hoy estemos viendo en unos años, cambien los procesos porque
muchos procesos, no sé, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, hacía trabajaba en un estudio y hacía conciliaciones bancarias. Probablemente si hoy volviera a la vida de estudio, vaya a saber si volvemos a hacer conciliaciones bancarias y capaz que esto que les contaban el otro día, ¿no? Lo de la robotización de procesos y muchos procesos de conciliaciones que están robotizados. Entonces, me parece que también es ir viendo por dónde podemos ir agregando valor y creo que cada vez más nuestra profesión tiene que ir como por ese lado. Bueno, ¿por dónde agrego valor? Creo que toda la parte de procesos, controles, más allá de que los procesos se automaticen, los controles siempre van a ir existiendo y me parece que por ese lugar podemos ir encontrando valor, capaz que hoy, pero que puedan ustedes también estar como al alpiste de eso, ¿no? Este, mm, ah, bien. Romina, querías hacer un aporte. En realidad yo creo que hay que buscar diferenciarse, o sea, a la hora de estudiar contador no puedes quedarte siendo solamente contador público. Tienes que aspirar a más para poder diferenciarte y poder, no sé, no sé, ganar lo que gana alguien en ingeniería en sistemas, me parece a mí, o sea, porque, o sea, depende del Fue un lugar que estés comentario viviendo. medio infeliz de mi parte, perdón. Sí, profesora, me parece que sí. Fue un Pero, comentario pero me infeliz, encanta perdón. a mí la carrera, lo que pasa. No, Y está mi perfecto. A idea, mí también, si no, no estaría acá. en realidad mi idea es diferenciarme y tratar de que me busquen por mi valor de inteligencia, lo que sé y por lo que me especializo. Por Lo eso. importante es que ustedes se actualicen, chiquilines. Eso es lo importante, o sea, salir de la carrera y no estudiar nunca más, las cosas van cambiando, la normativa va cambiando y es importante seguir actualizándose, elijan lo que elijan, porque, y seguir estudiando. Eso es lo que les va a dar más oportunidades. Quedarse con el título, lamentablemente, hoy es solo eso, pero para tener más oportunidades hay que seguir estudiando, hay que seguir formándose. No se termina, digamos, la profesión solamente con el título, les da mucho más, les abre mucho más puertas seguir estudiando, ni que hablar. O sea, eso ténganlo en cuenta. Aparte también somos muchos, está muy competitivo el mercado. Entonces, no es menor, por eso hay que seguir estudiando, para de alguna manera, como dice Romina, bueno, que me elijan. Cuanto más puedo yo aprender y aportar y dar otro tipo de valor, porque tengo experiencia y conocimiento, bueno, ahí me voy a quedar mejor parado. Lo del comentario, perdón, lo de ingeniería de sistema, pero bueno, está, es real, da mucha guita, es real. Y también lo que comentaba otra compañera en el chat de que a veces uno trabaja muchas horas por los vencimientos y estás atornillado a la silla, también es real. Yo qué sé. Pero bueno, Lo, cada lo uno que tiene irá viendo. Lo que tiene de lindo esta carrera es que es como te da base como para ir para muchos lados, o sea, y Exacto. ahora también ustedes con el plan nuevo tienen los perfiles, me parece que por eso, la verdad, creo que tanto Ana como yo somos las dos apasionadas, tenemos perfiles súper distintos. Ahí alguien preguntaba lo del auditor, es más, auditor interno, o sea, eso van a ir perfilando cada uno, después tipo toda la parte de contador y después muchas cosas que es gestión. A mí me pasa que hace muchos años que no estoy directamente vinculada con la contabilidad directamente, pero tienen como la cabeza analítica, la cabeza de poder mirar un proyecto y decir, bueno, ¿qué necesito que no falle en este proyecto? O sea, la facultad les da un montón de herramientas y me parece que eso es lo que tienen que tomar que probablemente dentro de unos años todo esto que estamos viendo requiera, y como les dice Ana, como de actualizaciones o de reperfilamientos, y probablemente sí, antes capaz que estudiábamos y la carrera nos servía durante los 40 años de ejercicio, hoy yo creo que eso ya no corre más porque al poquito tiempo es como que estamos requiriendo actualizaciones constantes y me parece que ahí está el secreto y por dónde tienen que ir. Igual hay algunas disciplinas como estas, por ejemplo, ahí que leo a Pungitore, leo la slide,
tienen como cosas que están como, la base está bastante estática, ahora se han ido informatizando muchos procesos, todo esto que mencionábamos hace un ratito de la facturación electrónica, cómo esto ha cambiado los procesos, entonces me parece que tenemos un montón como para ir sumando capitas arriba de esto, pero creo que nos recontra fuimos de tema. Sí, sí, nos fuimos de tema y medio que me odiaron por el comentario que hice. Para nada, pero es totalmente válido y yo creo que es totalmente válido también que nos lo planteemos, ¿no? O sea, elegir estar acá, o sea, y me parece que eso es como un ejercicio, y más allá de ser contadores, yo lo que siempre digo, o estudiantes de ciencias económicas, somos personas, entonces, no sé, a mí en lo personal, y sacando tipo el espacio de clase, este. Ojalá no les pase, pero de cuestionarnos, ¿no? Y de decir, bueno, estoy acá porque elijo seguir esto, elijo seguir trabajando de esto. Y me parece que ojalá podamos transmitirles desde este lugar eso. Creo que tanto Ana como yo somos apasionadas y desde lugares totalmente distintos. Sí. A mí me encanta la contabilidad, me encanta la contabilidad y me encanta dar clase. Entonces, me llena mucho más en lo personal, tengo mucho más satisfacción dentro de mi experiencia laboral dando clase que trabajando atornillada 8 o 15 horas sacando cosas para un empresario o para distintos clientes que pueda tener. Tuve varias experiencias trabajando para empresas de software, como les conté, para empresas de tecnología, de telecomunicaciones, por ejemplo, servicios, para estudios contables y la verdad es que me llena mucho más esto dar clases, la satisfacción que tengo me da mucho más que lo que siento trabajando para otros, por ejemplo. Y a nivel económico hay una diferencia abismal, pero me hace mucho más feliz esto que trabajar para otros, bueno, que generan dinero, generan utilidades y que bueno, que no es lo mismo que le retribuyen a uno como un prestador de servicios. Pero bueno, cada uno tiene que evaluar qué es lo que necesita y qué es lo que le hace feliz, las dos cosas. Profesora, entonces ábrete tu propia empresa. Sí, obviamente, así sacas tus utilidades, obviamente. Sé viva, profesora. Agarras y te armas un sistema de software o algo así. No sé si tengo ganas, Romina. Me gusta esto. Me gusta dar clase, Romina. Eso es lo que me gusta a mí. Pero está, estoy en proceso de evaluar un montón de cosas en este momento de mi vida. Así que después les iré contando. No sé. Bueno, nos fuimos de temas. Vamos a avanzar un poquito más. Etapas del proceso de venta según Pungitore. Recepción y aprobación de pedido, despacho de mercadería, facturación, registración y control, seguimiento y control de pedidos, cobranza tratado en el texto como unidad temática separada. Perfecto. Acá, a nivel de registración, hay que tener en cuenta a nivel normativa contable, ¿ah? Ni que hablar, que las ventas van a tener determinadas condiciones, que eso lo van a ver en CG2 cuando veamos ingresos y gastos, los reconocimientos, cómo va a tener que ser, y bueno, no voy a tocar ese tema porque es de otra materia, pero sí tener en cuenta que la registración va a tener que cumplir con lo que es la normativa. ¿Ah? No mucho más que decir de esto. Y acá empezamos, creo que uno por uno, a hablarlo un poquito más en detalle, capaz que la recepción, bueno, cómo que se genera el proceso este de recepción y aprobación del pedido, eh, que quizás capaz que en algunas empresas pequeñas este proceso no existe como en sí, y es como que todo uniforme, pero acá como que está bien separado, ¿no? Y va a depender de, bueno, si puede ser presencial, si puede ser online, a través de una web, si puede emitirse un comprobante como una orden de pedido, algo que se pueda documentar y que nos quede de respaldo como para después verificar si lo que se entrega o se factura coincide con la orden de pedido. Puede pasar de que
se emite una orden de pedido, se cotice y se pasa un precio y después ese precio no sea el mismo que se factura. Y bueno, si se factura de menos, después habrá que hacer algo como para facturar el remanente. Entonces ahí hay controles en el medio. ¿Ah? Y bueno, estas órdenes de pedido también hay la información que tienen que llevar, ¿no? La información del cliente, los productos, la cantidad del precio acordado, como le decía recién, eh, cualquier otra información que pueda ser importante a efectos de que ese pedido llegue en condiciones al cliente, ¿no? Estoy tratando de leer el chat. Quedaron con comentarios de los rubros, pero nada, tranqui, Ana, seguimos. Está bien. Ahí creo que, no me acuerdo si era ay, no me acuerdo quién fue que comentó no me acuerdo si era Sofía que tenía el gato y comentó lo del supermercado, toda la parte de análisis de datos, o sea, hay un montón de perfiles, bueno, impuestos, ni que hablar, o sea, hay un montón de cosas, así que quédense tranquilos que hay oportunidades, para todos. ¿Quién era que escribía por acá? Bárbara. Antes de despachar la mercadería se factura, no, no después. Depende del caso. Ahora le damos como un doble clic a eso. Sí, creo que lo había preguntado antes y después no llegué a verlo. ¡Ey! Ay, pensé que Voy, alguien voy, quería. voy. Ahí. ¿Qué está pasando? Antes de despachar la antes de despachar la mercadería, sí se factura. Bueno, en realidad eso también lo vamos a, no sé, ¿quién era Bárbara la que preguntó? Sí, Bárbara, ¿estás cursando CG2? sí. Creo que quedó como enganchado con el mensaje conmigo. Sí, Si estás cursando CG2, vas a ver en qué momento se debe reconocer el ingreso. Vos podés, no te voy a decir más. Aguantá un poquito, pero lo vamos a ver en CG2. Ya es tarde, dice. Bueno, vamos a seguir. Recepción y aprobación del pedido. Seguimos con el tema de la recepción y aprobación del pedido. Si es un cliente nuevo, si lo tengo en la base de datos, si es un cliente que ya existe, bueno, si tenemos buenos antecedentes del cliente, también es importante, ¿no? Si el cliente se ha comportado bien con respecto al tema de los pagos, le sigo vendiendo. Ahora, si no me está pagando, no estoy pudiendo cobrar y me hace un pedido que me implica mucho esfuerzo y además encima tengo el riesgo de no cobrarlo, la verdad que no sé. Eso es importante saber cómo se vienen comportando los clientes y tener de alguna manera alguna estadística. Sí, No les Victoria. vendo. Sí, Victoria. A nosotros nos pasó en el trabajo en el que estoy ahora, actualmente, que teníamos un cliente que también teníamos otra factura con RUT, todo, y es una compra muy grande, pero muy grande, de 60 y pico, y nunca llegaba el pago, pagaban por transferencia siempre, y más allá de eso siempre hacían pedidos chicos durante la semana, y llegó un punto que el encargado general dijo, si no me mandan la transferencia no les mando más pedido, o sea, armamos el pedido todo, pero hasta que no mandaran ese pago grande, no se me enviaba ese pedido. Por más que teníamos buen relacionamiento, porque te puedes imaginar que hace más de, creo que 5, 6 años, 10 años que trabajan con ese cliente, que trabajan de esa manera, transferencias bancarias, pero llegó un punto que era tan grande porque debían un pedido muy, muy grande, que como política tomaron esa opción de decir, bueno, si no pagan, no se les envía ese pedido que es semanal, que es chico, no es grande tampoco. Pero igual, era como una contraprestación de, bueno, vos precisás este artículo porque realmente nosotros sabíamos que precisaban esa mercadería, y era como, bueno, era un tire y afloje entre los pagos.
Claro, y hasta que no llegó el pago ese, no se fue el pedido. O sea, que fue una de las partes que se hace también es eso, ¿no? De, a veces lo tenés como política de empresa o a veces es ante medidas extraordinarias, situaciones y resultados extraordinarios. totalmente. A mí me pasó en la empresa de software en la que trabajaba que un cliente nuevo pidió un servicio y entonces la empresa, como venía teniendo dificultades en los cobros, ¿qué le dijo al cliente? Bueno, necesitamos que nos des un 10% del monto total, o sea, se le hizo una cotización por el servicio que estaba haciendo, que requería el cliente, supongan que, no sé, se hizo una proyección de las horas que estimaba el desarrollo de lo que quería el cliente, el presupuesto era, bueno, el trabajo que vos querés vale $100.000, necesito que me des un depósito en garantía por adelantado del 10%, porque como era un cliente nuevo, no se sabía cómo iba a proceder con el tema del pago. La cuestión es que el cliente nuevo no tenía el 10%, o sea, los $10.000 como para pagar como anticipo. Entonces, ¿qué nos preguntó si podía hacer? Si nos podía pagar con Ethereum. Ethereum es una forma de Bitcoin, no sé si saben, es como una moneda virtual, digamos. La cuestión es que, ¿cómo hacíamos para cobrar esos Ethereum? ¿No? Entonces, hablamos con el dueño de la empresa y le dijimos, mirá, pasa esto, el cliente este quiere pagarnos con Ethereum, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos, no aceptamos? Porque es un cliente riesgoso, es nuevo, no sabemos si después nos va a pagar. Si hoy no tiene $10.000 para hacer el anticipo, ¿nos va a pagar después? Bueno, corrimos el riesgo, pero no sabíamos cómo hacernos de esos Ethereum. Y la realidad era que si nosotros nos hacíamos de los Ethereum, cuando terminara el proceso del trabajo y finalizara y le diéramos el entregable al cliente, nos tenía que pagar, o sea, terminar de pagar y le devolvíamos los Ethereum. La cuestión es que el dueño tenía una cuenta porque hacía inversiones en Bitcoin, entonces él recibió en garantía esos Ethereum, ¿ah? Al final y al cabo, esos Ethereum en ese momento valían $10.000, o sea, lo que necesitábamos como depósito en garantía, pero cuando terminó el trabajo, el cliente no pagó lo que le faltaba. Y nosotros nos quedamos con los Ethereum, claramente, porque eran en forma de garantía. Pero esos Ethereum empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, vinieron en picada y al final terminamos perdiendo plata. No solo no cobramos lo que teníamos que cobrar por lo que faltaba del servicio, sino que perdimos plata porque en el momento en el que estuvimos como año y medio para hacernos de los dólares convertidos a el Ethereum, ¿no? O sea, el dueño lo que tuvo que hacer, que era el que tenía en custodia esos Ethereum, los vendió en el mercado y pudo acceder a 5.000 y algo de dólares, o sea que se perdió casi que la otra mitad de lo que tendría que haberse recuperado por ese depósito en garantía. O sea, fue toda una demencia y estuvimos atrás un año y medio para cobrar esa plata. O sea, una locura. Pero bueno, cosas que pasan en la realidad. En fin, ahí vieron depreciación. Sí, el dueño de la empresa era un avión. O el que no, o el que se quedó con el otro, con la plata. Los dos, les digo, los dos son un avión, en el sentido de que son uno porque se hizo el vivo y no pagó lo que tenía que pagar, y el dueño porque es un avión en el sentido que es brillante y maneja todo ese tipo de cosas que uno, como yo, no, estoy lejos, lejísimo. Capaz que si No, lo por ahí, manejara la Ana, tarea. un claro ejemplo de que las cosas van variando, ¿no? Y acá lo importante es, bueno, ver esto que decimos, ¿no? Que se venda a un cliente válido, ¿no? ¿Cuántas veces le vendemos a alguien y ese alguien le damos una línea de crédito y no tiene capacidad de pago? Esto que nos contó Anacta es como
futurista, pero miren que estas cosas pasan, o sea, darle línea de crédito a alguien y seguirle, y esto que comentaban, no me acuerdo quién fue recién, si fue Victoria, que le seguían haciendo pedidos y sin pagar, o sea, son cosas que pasan y pasan en la diaria, o sea, y mucho más de lo que creemos, ¿no? O sea, y a veces damos excepciones a límites de crédito para entregar un pedido y a veces se gana, a veces se pierde. Lo que comentaba Stephanie recién fue tal cual, o sea, después de esa experiencia no volvimos a hacer excepciones. Ese fue el único caso que dijimos, bueno, está, la verdad que la empresa estaba pasando por una situación en la que necesitaba vender y dijimos, bueno, corremos el riesgo y pedimos un depósito en garantía justamente por la situación. La cuestión es que cobramos gran parte del trabajo, sí, pero no todo, y corrimos con ese riesgo, perdimos un poco de plata, pero bueno, la empresa estaba en necesidad de vender y no estaba siendo un buen momento de captación de nuevos clientes, como que a veces uno entra en ese riesgo, pero sí nos sirvió y dijimos, está, en esto no caemos nuevamente. Por más que sea necesario, no volvemos a caer en esta y de hecho, bueno, se aprendió del suceso y no se volvió a caer en la misma. Es complicado. Como dice Rodrigo, el tema de dar crédito es complicado. Y más cuando no conoces. A veces también podés conocer y te pasa igual. O sea, Ta- medio, Tal cual, o a veces corres esos riesgos porque tu cliente es estratégico, porque te está abriendo un nuevo mercado, o sea, todo esto que decimos que a veces no solamente la información viene de lo que podemos ver, ¿no? Porque a veces decís, bueno, hago un análisis crediticio, le doy un crédito, le doy línea de crédito a un potencial cliente que no conozco mucho, pero porque tengo la oportunidad de que me abra otras puertas. O sea, a veces hay otras consideraciones a tener en cuenta, ¿no? tal cual. ¿Fernanda? No, que aportando también un poco a nosotros nos pasó que tuvimos un cliente, tenemos un cliente que era una obra que, bueno, en las obras en realidad siempre se hace un contrato previo y se les pide anticipo y demás, y el cliente venía cumpliendo bien y la modalidad de pago era con cheque diferido, y llegó un momento que los cheques nos empezaron a rebotar. No tenían eh, fondo. no tenían fondos. Bueno, y fue una gestión muy complicada de cobranza, porque durante el periodo en el que la obra estaba en curso, nosotros teníamos como de qué agarrarnos para gestionar la cobranza, digamos, como de, bueno, si vos no me pagás, yo esta semana no voy a la obra, no trabajo, pero una vez que la obra terminó, ya no teníamos ese poder bueno, de por lo menos saber que una parte nos la iba a pagar. Claro, eh, y fue súper complicada la situación porque obviamente hicimos todo el estudio de si el cliente había tenido algún problema con otros proveedores y demás. Hicimos el estudio crediticio hasta que llegó el punto de que otros proveedores de ese cliente nos llamaron para preguntar si también tenía problemas para pagarnos a nosotros, o sea que estaba en una muy mala situación económica y nada, eso que decían ustedes fue algo que se fue dando, que nosotros no teníamos previsto y que puede pasar y que nos pasa todo el tiempo, porque al menos a mí que gestiono las cobranzas me pasa todo el tiempo de tener clientes que se atrasan y no cumplen con los plazos de pago, que puede ser a veces porque se hacen un poco los vivos y otras veces porque de verdad están teniendo problemas en la empresa, pero por lo general es porque se hacen los vivos. Y bueno, y ahí es como que tenés que estar un poco atrás de ellos y no tenés muchas formas de asegurar de que vas a cobrar esa plata. Muchas veces perdés y te pasa. No es lo ideal, pero que te pasa. Y a veces en montos grandes. Este cliente, por ejemplo, eh, eran como $60.000 que nos rebotaron en cheques y era mucha plata. Entonces fue muy complicado. Al final llegamos a que el cliente volvió a necesitar nuestros servicios y nos terminó pagando, pero lo tuvimos como por un año que tuvimos esa plata trancada. wow, es complejo, es bastante complejo. Aparte es bastante tedioso todo el tema de la gestión de cobranzas. Es como
es como remar y remar, ¿no? Ay, pero bueno, Sí, sí, sí. Aparte muchas veces no depende de vos. También, no sé, por ejemplo, en este caso que interactúan otras áreas como el sector de obras, muchas veces me pasa que el cliente no me quiere pagar porque tuvo un inconveniente en la obra. Y yo esa parte no la puedo gestionar, yo me encargo de gestionar la cobranza. Entonces, cuando tampoco depende de vos, se le suma otro estrés que tenés que estar lidiando con las dos partes, ¿no? Con tu empresa para que cumpla con el trabajo y con la otra parte para que te pague. tal cual. Sí, sí, es bastante estresante. Tremendo. Bueno, seguimos un poco más. Acá hablamos un poco de todo ya. Eh, bueno, el tema de las autorizaciones con respecto a los límites de crédito o también esto de que veíamos recién de, bueno, si le doy o no le doy crédito a este cliente, todo eso, medio que ya lo hablamos, tener en cuenta si tenemos stock suficiente para cumplir con pedidos. ¿Tá? Que ahí hay un tema de estar siempre alerta de, bueno, eh, tengo el stock, no tengo, le tengo que avisar quién se encarga de estar alerta y saber si tengo el stock suficiente. Le tengo que avisar al encargado de compras que reponga todo eso, o sea, la comunicación ahí tiene que fluir y tengo que tener lo necesario para poder cumplir con los pedidos. Si no, después quizás en vez de comprarme a mí, le van a comprar a la competencia porque yo no tengo el stock suficiente y eso no me conviene. ¿Ah? Em, Seguimos, despacho de mercadería. Bueno, que se entreguen acá un poquito está relacionado con el ejemplo que daba Laura recién, ¿no? Le compraba a la hermana el televisor de 35 pulgadas y le daba unos de 70, ¿no? Bueno, procurar que se esté entregando lo que efectivamente fue comprado. Eh, Contar con la información de las existencias reales, bueno, lo que va quedando en el stock, ¿no? O sea, hacer los controles de inventario. Y en aquellos casos que la factura se emite al momento o luego de la entrega, implica la emisión de remitos prenumerados de forma correlativa. También esto es importante a efectos de, bueno, emití la factura, pero también tengo que tener un comprobante de que la mercadería fue entregada, ¿sí? Por más de que yo diga, yo entregué la factura, también tengo que tener el remito porque la otra parte puede decir, no, pero a mí no me entregaste nada. Entonces, ¿cómo te aseguras? Es la palabra uno contra el otro. Si tenés el remito, podés tener un documento en el que, bueno, te firmó la persona que recibió la mercadería que le vendiste. El remito firmado es lo mejor del mundo. Sí, sí, en el caso de venta de bienes, productos, y sí, te da una tranquilidad. Si no, después andás a llorar de que no tenés el remito. Y te vienen a decir, no, a mí no me entregaste la mercadería. Bueno, facturación, registración y control. En aquellos casos en los que hay un remito, debe controlarse que la totalidad de los remitos corresponden a mercadería entregada y sean facturados, lo que decíamos recién. Y la mercadería que no se entregó, que esté de vuelta en el depósito. Yo hay un caso de esto que es de la vida real y le pasó a mi hermana que compró en Divino un juego de comedor. El juego de comedor vino fallado, ¿tá? Vino con dos sillas rotas. Compró un juego de comedor y un juego de living. Esto pasó en pandemia. El juego de comedor vino fallado y el juego de living está bien, también. Entonces mi hermana llama a Divino y para reclamar. Bueno, sí, señora, le vamos a llevar Entonces mi hermana que pensó que le iban ustedes no repitan esta anécdota, ¿tá? Y menos si tienen gente que trabaja en Divino, por favor. Pasaron muchos años aparte de esto, 5 años. Entonces, ¿qué pasó? La gente de Divino va a lo de mi hermana y le lleva un nuevo juego de comedor. Entonces le dice mi hermana, ok, llévate el que está fallado. No, no, le dicen,
Nosotros, señora, hacemos solo la entrega, no nos llevamos. ¿Cómo que no? Pero yo no tengo espacio en mi casa para tener 2 juegos de comedor, dice mi hermana. Pero señora, nosotros no nos podemos llevar el juego de comedor. Nosotros nos encargamos de hacer entregas, no de llevarnos lo que está fallado. Mi hermana no podía creer, tuvo que recibir el juego de comedor apretados porque no tenían lugar para tenerlo, llamando, adivino, para que le fueran a recoger el juego de comedor que estaba fallado. Yo no les miento, chiquilines, meses estuvo así, hasta que en el 2021 mi hermana decide irse a vivir a Colonia y equipa la casa de que tiene en Colonia con ese juego de comedor que nunca se lo fueron a retirar. ¿Ustedes creen que Divino hicieron el control de que la mercadería que estaba fallada, que volvió a depósito? Claramente no. Y mi hermana, bueno, se quedó con 2 juegos de comedor. Nadie controló nada. Nadie. Y miren que estuvo meses llamando, ¿eh? Mirá que tengo un juego de comedor que está fallado, que me dijeron que lo iban a venir a buscar, no lo vinieron a buscar. Meses. Llegó un momento que se tuvo que mudar y se lo llevó. No lo iba a dejar ahí. Se fue a vivir a Colonia. Y bueno, y se llevó el juego de comedor. En fin, cosas que pasan, pero no deberían de pasar si tenés un buen control en los procesos. Las facturas se deben ingresar en el sistema contable, normalmente por alguien distinto al que vende, sería lo ideal, por el tema de la separación de funciones que habíamos dicho, el tema de la... bueno, y tiene que haber un tema de quién aprueba y quién entrega, ¿no? La mercadería, controlándose que lo facturado coincide con la orden de pedido, que eso hablábamos recién, ¿no? Si no coincide, si facturé de menos, tendría que hacer una nota de débito por lo que me falta, o tendré que hacer una nota de crédito por la factura que emití y hacer una nueva factura con el monto que corresponda. ¿Ah? Si facturé de menos, hago eso, y si facturé de más, tendré que hacer una nota de crédito, ¿sí? Pero siempre que coincida con la orden de pedido y que fue lo que quedó aceptado por el cliente, por así decirlo. Y que cumpla con las políticas definidas por la empresa, ¿no? O sea, eso es fundamental. Seguimiento y control de pedidos. Consiste en realizar la gestión continua de los pedidos recibidos, procurando que los pedidos aprobados sean cumplidos en las condiciones acordadas y que los pedidos que no han sido aprobados, pero que pueden ser cumplidos una vez subsanadas las observaciones existentes, sean retomados para darles curso. Ahí va. Previa confirmación del cliente de mantener su pedido. Y después los pedidos rechazados no sean procesados y entregados o cumplidos. Esto también forma parte de los controles, ¿no? Que tienen que haber con respecto a esto del seguimiento. Si yo hago un pedido y después lo cancelo, capaz no mandar al flete de que haga o sea, que haga la entrega, que también ha pasado, ¿no? De gente que no, pero yo al final lo cancelé la compra y el flete fue y gastaron en nafta y en tiempo de las personas que están trabajando con la distribución de los fletes y nunca le avisaron al flete de que esa dirección había cancelado la compra, por ejemplo, y andan cargando los muchachos y andan subiendo y bajando y nadie les avisó. Bueno, eso pasa mucho. ¿Ah? No sé qué andan diciendo por el chat. Estaban intercambiando del tema de la silla, del comedor, nada. Algún chiste sobre eso. No No, pero digan a nada. ver, lo que buscamos transmitirles es que el tema de los controles y el tema de cómo eso afecta a los procesos atraviesa a todas las empresas. Yo me paso trabajo en un programa de transformación digital y a veces esto que decimos, sistema de control de stock, sistema de seguimiento, no sé qué, falla mucho más de lo que ustedes creen y falla en empresas chicas, medianas y grandes y a veces es una disciplina como muy subestimada y capaz que por ahí se va la rentabilidad de un negocio. El otro día Mario, que es otro
docentes que da con nosotros también, ponía el ejemplo de una zapatería, que trabajaba, creo que la señora, cosa así. Y el control de que hacían de las bolsas de residuos y que tenían un empleado que a través de eso, les sacaba mercadería. O sea, realmente los controles atraviesan a todas las organizaciones. Entonces, tener estos controles a la vista, sobre todo en el proceso de ventas, ayuda muchísimo a que al final del día los estados reflejen cuál es la situación real, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Tal cual. Sí, lo que decía Victoria, yo no sé, Victoria, qué tanto le pudo haber afectado a Divino, porque mirá que es grande. No sé si le pasará muy seguido este tipo de cosas, quiero creer que no, pero una situación así, capaz que aislada, no le hace la diferencia en su contabilidad. Quiero creer yo, si es algo aislado, por algo, mi hermana estuvo 6 meses reclamando o más de que vinieran a buscar eso y para ellos no les hizo mella. Pero bueno, No, esa es no, yo lo que mi decía, interpretación, no sé. yo lo que decía es que si se falló el seguimiento y el control de los pedidos Ah, en una empresa tan grande, imagínense una chica, a nosotros también nos pasa, en un pedido de entrega se han olvidado de llevar fundas de agua, se han olvidado de llevar congelados que se guardan en un lado aparte, o sea, tranquilamente pasa eso y pasa en grandes, en chicos y en medianos. En grandes, vos se supone que a mayor tamaño de empresa, más control tienes que tener y directamente no, a veces ya te das cuenta, ni se enteran ni les afecta, porque directamente no se ven afectados. no. También conozco casos de gente que compró un colchón, por ejemplo, y que estuvo meses durmiendo en el piso porque nunca le llegó el colchón y reclamando. O sea, el caso contrario también, ¿no? De la falta de entrega del bien. El caso contrario. Compraron, compra web, estoy esperando y reclamando, reclamando. Hace meses que estoy durmiendo en el piso porque estoy esperando que, no me acuerdo si era no, una cama creo que era, una compra de una cama se le había roto la cama a la persona y estaba durmiendo en el piso, en el colchón en el piso. Estaba esperando que le llevaran la cama y no le llevaban la cama. Meses, meses, meses y ya no sabía qué hacer. No le llegaba. Cosas que pasan, pero no sería, no estaría, el control ahí no estaría funcionando, digamos. Ah, no sé, Laura, ¿Mario da macroeconomía? Ahí puse, me parece que no, o sea, Mario con nosotros, bueno, contigo está en CG2, ¿no, Ana? Hace Y dos, está en control interno. La verdad no lo tengo en macro, pero tampoco les puedo, este, no sé, sé que da no CG2, sé decir. no sabría decirles. Em, ¿Vive en el Pinar? No, ni idea, Ah, no, 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 no. Es otro, sí. ni idea. Ah, no, no, Sí, no. porque hay un Mario que vive en el Pinar que daba micro. No, 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 Yo lo no lo veo tuve, por el yo lo perfil, no tuve, lo veo por el perfil. yo lo tuve y sí es bueno. Ni idea, chiquilines, la verdad que no, no sé. No me suena, porque me parece que Mario, nuestro compañero, es más perfil contable, ¿no? Contabilidad, Sí, no ahora que economía. dicen el apellido de Co es Fernando de Co, pero nada, no tiene un perfil muy de economista, me parece. No, Fernando da contabilidad, da General 1, creo, y da General Mm, 2, no, sí. conceptos también daba, pero no sé. Bueno, probablemente el práctico, no, no, es otro. El práctico probablemente quede para la clase que viene, sí. Vamos a tratar de continuar un poquito más. Además Eh, lo van a esbozar ellos en práctico, Ana. Entonces la sí, clase que viene venimos de oyentes nosotras. sí, es bien fácil además.
Yo, yo, yo tiré a ver, para complicarlo un poquito más, pero no, está sencillito. Cobranzas. Proceso de cobranzas. Procura que la empresa reciba la totalidad del pago por los productos entregados, servicios prestados, considerar los anticipos. Importante esto de los anticipos y tenerlos bien reconocidos en la contabilidad. ¿Tá? Porque a veces, si no los tenés bien reconocidos, te puede generar algún problemita. Debe contemplar las diversas formas de cobro posible. Bueno, si es en el momento, en el mostrador, si requiere el servicio de cobradores. Quizás antes capaz que era más común. Hoy como está todo tan digital y están las posibilidades de las transferencias, ya los cheques también están quedando un poco en desuso. No sé si a ustedes les pasa, pero yo ahora no estoy trabajando en una empresa, pero cuando trabajaba en una empresa, en el momento que ingresé a trabajar en la última empresa en la que estuve 7 años trabajando, ahí en el momento que entré se usaba mucho el tema de los cheques para lo que eran los pagos. Y siempre estábamos dependiendo de los dueños para la firma. Entonces era toda una complicación, ¿no? Porque los dueños no eran dos dueños y iban cuando querían y tal, y uno tenía que sacar los pagos a proveedores y eran determinadas fechas que ellos sabían de que salían los pagos a proveedores y ellos no iban y teníamos que andar persiguiéndolos, pero, che, ¿cuándo venís? ¿Cuándo venís? Pues mirá que tengo pago a proveedores, necesito que me firmes cheque. Era toda una tortura eso. Y me pasó en el 2017 de trabajar mucho con el tema de los cheques. Y después, yo no sé si fue gracias a la pandemia, que bueno, que no íbamos a trabajar a la oficina y cada uno hacía trabajo desde su casa, al menos durante 4 meses me tocó a mí hacer trabajo desde casa. em, Ahí como que empezamos a usar más el tema de la transferencia bancaria y los costos de emitir transferencia bancaria versus el costo de las chequeras, y quizás era más barato el costo de las chequeras, pero por un tema de eficiencia y de tiempo ganábamos en ese sentido. Entonces como que nos resultó mucho más y desde ese entonces prácticamente que no usamos. Las chequeras estaban en la caja fuerte guardadas y no las usamos más. En algún caso particular que algún proveedor o alguna garantía que te pedían con un cheque, pero quedaron ahí. No se usaron más. Entonces, ese tipo de cosas puede también facilitar mucho los procesos, ¿no? de control. Después, bueno, se ha impactado la estructura organizativa de la tesorería claramente, o sea, va de la mano, todo el proceso de cobranza va a estar relacionado también cómo está organizado el equipo de tesorería y cómo se definen las custodias de las disponibilidades, ¿no? Bueno, ¿quién se encarga del fondo fijo? ¿Quién se encarga de la caja? ¿Quién se encarga de los depósitos de las cobranzas? Que quizás si tengo el servicio de que un cobrador haga gestión de cobranzas, venga, traiga los cheques y después al otro día hay que ir a depositarlos en el banco, bueno, ¿quién se encarga de eso, de ese control? De que el cobrador me dé el detalle de todo lo que cobró, verificar de que todo lo que cobró el cobrador lo tengo efectivamente y después hacer el depósito en el banco. Todo ese proceso, definirlo bien a efectos del equipo de tesorería. Se ve impactado la incobrabilidad de deudores también. Cuando veo de que no estoy logrando cobrar, bueno, ¿reconozco o no reconozco un incobrable? ¿Quién toma la determinación? ¿Hasta qué punto sigo reclamando? ¿Hay una política definida? ¿Estoy 5 meses reclamando al cliente, 6 meses, 7 meses? ¿Hasta cuándo? Sé que a nivel contable, en el momento que, no sé, el gerente comercial me diga, no, ¿sabes qué? No reclames más, esto lo damos por perdido. ¿Quién toma la determinación de reconocer esa incobrabilidad a nivel contable? A nivel fiscal va por otro lado, no nos vamos a meter, ¿ah? Pero alguien tiene que definir. ¿Esto es algo que está, una política uniforme, ya está definida o depende del caso? ¿Con quién lo tenemos que hablar? ¿Quién es el encargado? Eso tiene que estar establecido. Algunas relaciones con el sistema contable.
cumplimiento de los requisitos legales y fiscales en materia de reconocimiento de ingresos y de los comprobantes fiscales. Vieron que está, por un lado, diría también de reconocimiento contable y la parte fiscal, que si bien a nivel de sistema contable vamos por lo contable y después lo fiscal va a ir por otro carril que en algunas cosas puede ser igual o no a lo contable. Y eso lo van a ver en tributaria. Tributaria, yo no sé en la carrera si tienen las dos obligatorias. Tributaria, creo que sí o no. O la tributaria 1 es obligatoria y la 2 opcional. La verdad que no sé. Bueno, Son dependerá las del dos perfil. obligatorias. ¿Las dos son obligatorias? Sí, sí. Está bien. Me parece lógico. Lo que pasa es que cambió tanto el plan que yo no sé. Por ejemplo, sé que superior 1 es obligatorio y superior 2 no. ¿Puede ser? Sí, superior 2 es optativa, es obligatoria de un perfil, creo, o es optativa. No, creo que es obligatoria para uno de los perfiles, Ahí creo. va. Claro, es que depende del perfil. Nosotros somos plan 90, entonces, nada, las materias las teníamos anuales, imagínense, entonces cambió muchísimo. Em, bueno, análisis de las necesidades de información al momento del diseño del sistema contable. Esto es fundamental, fundamental. Plan de cuentas. El plan de cuentas es eh, a mí me ha pasado de estar en empresas en las que se tiene que definir el plan de cuentas y tenés que tener muy clara la operativa, el negocio, tenés que tener muy claro qué tipo de información se requiere a nivel de gestión como para la toma de decisiones, y también que te facilite y que no te enloquezca a nivel por ejemplo, para procesar la información para liquidar los impuestos. Es sumamente beneficioso tener información separada a nivel de impuestos. Si yo sé, por ejemplo, en un plan de cuentas, si yo separo lo que es las ventas exportación de las ventas locales. Si yo separo las ventas grabadas de las no grabadas. A nivel de plan de cuentas, de estructura. Si yo necesito saber a nivel, por ejemplo, si es una empresa que tiene centros de costos, las cuentas de gastos necesarias para que cuando yo vaya a sacar un reporte pueda armarlo, y con esto está muy relacionado la flexibilidad con el tema del plan de cuentas, ¿no? O sea, el plan de cuentas tiene que ser flexible para que yo pueda incorporar cuentas en el caso de necesidad. Entonces está súper relacionado y es súper importante tenerlo bien definido, porque si no después me voy a complicar la vida. Si tengo que sacar reportes y tengo que perder mucho tiempo en armar la información que me piden, es porque el plan de cuentas quizás no esté acorde a la necesidad de información que tengo. ¿Ah? Es súper importante. Bueno, la parte del centro de costos, yo he trabajado mucho con centro de costos y me he enloquecido con el tema de la falta de información de los gastos, a qué centro de costos van, por un lado, y después cuando me piden reportes de los centros de costos para validar con el presupuesto, por ejemplo, para ver lo que se presupuestó para determinado centro de costos versus la realidad. Cuánto gasté en la realidad y cuánto tenía presupuestado. También, súper importante, si yo no tengo eso detallado a nivel de plan de cuentas para que pueda armar informes después, es bastante engorroso y se pierde mucho tiempo. Eh, Priscila, ya estamos terminando. Voy a cortar por acá. Me quedé en qué diapo. Ahí, creo que estás al lado, Oceana. Ahí un poco en la consulta de Priscila, ¿por qué referimos a módulos y por qué referimos a etapas? Para nosotros queríamos tener la referencia a Pungitore y Pungitore refiere a módulos. Si estuvieron viendo la bibliografía, lo clasifica en módulos y por eso fue que pusimos la parte de módulos. Si vamos a etapas, nos resulta como mucho más mundano, mucho más llevadero. Por eso es que están planteadas las dos cosas, ¿está?
pero en realidad principalmente nosotros en la vida laboral o profesional lo vemos más como etapas. Esa referencia a los módulos puntualmente está puesta por la bibliografía Fungitore, que tiene algunos aspectos que dijimos, bueno, es importante mantenerlo y mencionarlo, pero guiémonos más bien por las etapas. No sé si ahí clarifica un poco Priscila, y valoramos mucho que estén leyendo los materiales que también con el equipo estamos preparando con bastante esfuerzo. Bien. Bueno, se nos hizo la hora. Vamos a cortar por acá. Terminamos el teórico que quedan, nada, quedan 3 diapos más o menos. 4 diapos quedan para la próxima y vemos el práctico y seguimos. ¿Ah? Buenas ¿Alguna noches. duda? ¿Alguna duda que tengan antes de finalizar? No. ¿No? Bueno, Bueno, gracias muchas gracias. Buena por acompañarnos. semana. Chao, Gracias, que chao. pasen bien. Chao, chao. Chao, chao. Muchas